Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia y este es el podcast que tenemos de Ruso con Katia. En el episodio de hoy hablamos sobre un tema de fonética, la pronunciación, de cómo perfeccionar tu manera de hablar ruso, ¿sí? Es especialmente para los hispanohablantes. Les he preparado, hay una lista de ejemplos. Sí, empezamos con lo más básico, sí, empezamos con las consonantes y tipos de consonantes. Lo explico rápido al principio y luego tengo una lista, una lista de ejemplos de palabras con muchas consonantes, pero estas palabras son muy típicas. Solo de una lista gigante de palabras con muchas consonantes, he escogido como 10 que son las más usadas. O sea, yo diría diariamente, siempre las usamos y cuando verás la traducción al español, verás que ahí se usan muchísimo estas palabras, ¿sí? Y si uno quiere hablar fluido, claro, tiene que comprender al menos este tipo de palabras. Y habrán ejemplos de 4, 5, 6, 8 o 10 consonantes, sí, muchísimas consonantes. Entonces uno como se queda pegado sin saber cómo pronunciar una palabra tan larga con, no sé, unas 5, 6 sílabas. ¿Sí? Empiezo con la lista de consonantes. Y claro, tenemos varios grupos de consonantes. Es algo que tenemos que ver desde el principio. Vamos a empezar con esta imagen. Si alguien todavía no sabe cómo leer en ruso, привет, Elena llega también. Bueno, pueden ver otras clases, sí, o intentar relacionar lo que estoy diciendo con lo que está escrito aquí. Voy a explicar en breve lo que está arriba y lo que está abajo. Arriba tenemos dos nombres, парные согласные и непарные согласные. Para que quede más claro, согласные son consonantes, entonces nuestros b, p, r, n, todos esos. Luego tenemos la palabra парные, que son de pares. Es muy parecido a castellano, que hicimos un par de, ¿sí? Y para en ruso es un par. Entonces, parne es las consonantes que tienen pareja y neparne son que no tienen pareja. A ver, ¿qué tenemos aquí? Lo que expliqué en la última clase sobre la pronunciación, sí, y les hablé mucho de estas parejitas. Y la idea es que cuando tienes pares, la posición de la boca no cambia, ¿sí? Entonces dices p de papá. La diferencia es que la segunda, que se llama sorda, se pronuncia sin la voz, solo haciendo el ruido por una posición específica de tu boca. Dices p porque juntas los labios, ¿sí? P. Pero b es lo mismo, pero tienes que agregarle la voz. ¿Sí? Por ahora solo leo esto y les digo cuáles son estos grupos, porque nos ayudan mucho a la hora de pronunciar bien. B, p, ¿sí? B, p. Luego tenemos d, t. También puede ser muy difícil. La T es la T de siempre, pero la D, ahí tiene que ser de verdad muy dura a la manera rusa, ¿sí? No como en castellano es medio D, así. Ajá. Luego, Z, nuestra letra difícil también, que los hispanohablantes apenas pronuncian en inglés, dicen Z, S, ¿sí? Z, S, es la misma posición de la boca otra vez. Luego tenemos V, F, ¿sí? V. Otra vez, mordemos nuestro labio de abajo, V, F, de, no sé, foto, ¿sí? F de siempre. Y J, Sh, ¿sí? Sh. ¿Se entiende? Pero J, bueno, le agregamos la voz, J, y al final G, K, que también, bueno, que este sonido que es igual al ruso, ¿sí? Y también tenemos G de guitarra. Vamos. Pero estas consonantes que están a la derecha no tienen parejita, ¿por qué? Porque tienen otra naturaleza de su sonido, ¿sí? Vienen de nariz. L, M, N, R, Y. La segunda imagen que veremos, vamos a ver la lista de letras, de consonantes
y luego la lista de sonidos que hacen. Y van a ver que la cantidad de sonidos, sí, voy a cambiarlo aquí derechito en YouTube. La cantidad de los sonidos es mucho, mucho mayor, ¿sí? Tenemos muchos más sonidos en ruso que, que letras, que las consonantes, ¿sí? Y la idea es que vamos a dividir siempre nuestras consonantes en dos tipos de grupos. Tenemos consonantes sordas y sonoras. Eso es lo que acabo de explicar de b, p, ¿sí? Sordas y sonoras. Sordas significa que no le das la voz, ¿sí? Dices p, p, es como el ruido. Pero el segundo tipo de consonantes, que las mismas consonantes de ellas, de esas, ¿sí? Pueden ser divididas en dos grupos más. Cada b que tienes se divide en qué dos tipos. ¿Quién me va a decir? Pueden ser duras o blandas. Entonces, en español también lo tienen, pero un poco menos, no con todas las consonantes, ¿sí? Y en castellano tú dices naturalmente este tipo de cosas como, qué sé yo, ga, eso va a ser duro en ruso, y gi, eso es blando. Entonces, lo que tenemos a la derecha, L, M, N, R, Y, que también es una consonante y corta. Estas L, M, N, R, Y son sonoras siempre. ¿Sí? Entonces, no tienen pareja sin la voz. ¿Qué significa? Que si están al final de una palabra en ruso, no van a cambiar. ¿Sí? Si yo digo slon, va a ser un slon. ¿Por qué digo eso? Porque si trabajamos con esas parejitas de la izquierda, lo que sucede es que si tienes una consonante de estas sonoras que tienen voz, al final de la palabra, como un árbol se llama dub, se escribe con b, dub. Pero si esta b tiene una parejita, le quitamos esta voz y se pronuncia como dub, ¿sí? Un montón de palabras así. Es nuestra lógica. Pero si tienes una de estas 5 letras que son sonoras por su naturaleza, porque decimos la, ma, ra, siempre con la voz, ahí no cambian. Perfecto. Ahora creo que estamos listos para ver la segunda imagen de nuestra lista de letras versus sonidos. Sí. Claro. Si ves la cantidad de los sonidos que tenemos. Pero en realidad, si lo piensas como acabo de explicar, que cada B tiene dos versiones, la dura y la blanda. Y ahí se entiende que, tenemos que multiplicar por 2, entonces, toda la cantidad de letras que tenemos. B, y mira, a la derecha tenemos, por cierto, bukve son letras, zvuki son sonidos. Tenemos B, y la B que se escribe con esta coma arriba, para nosotros, en el sistema ruso, ¿sí? En nuestro mundo nuevo, si estás aprendiendo ruso, tienes que aprenderlo, significa que es blanda, ¿sí? ¿Qué significa? Que la B está normalmente aquí, ¿sí? Más cerca de los labios, aquí, B. Pero B tienes que sonreír un poco. B. Eso va a ser blanda. ¿Ya? Sí, lo ven ya. V, V, G, G, D, D, Z, Z, K, K, L, L. Mira, L era ¿qué? Nuestra letra sonora que no tenía pareja en plan sorda sonora, pero sí tiene dos versiones de blanda y dura. La va a ser dura y la va a ser suave. Luego, m, me, n, ñ, p, p, r, s, s, j, j. Y luego, ¿qué?
tenemos un par de letras de colores diferentes que están abajo, que están escritas siempre duras. En ruso siempre duras son j, sh, ts. Sí, siempre duros. Pero siempre suaves. Y, ch, sh. Son suaves. ¿Sí? Siempre son suaves. Y no tienen pareja en este sentido. ¿Sí? Bueno, que no tienen su pareja dentro de la letra. ¿Sí? Ya sabemos que sh y sh, como entre ellas forman pareja. ¿Sí? Pero la letra en sí es solita. ¿Sí? Sh siempre es sh y siempre, sí, y siempre es dura. Vamos a ver esto con ejemplos. No se preocupen si se quedan un poco pegados con esto. Oye, ¿dónde vamos? Aquí. Bueno, la tercera imagen de estas tablas y luego paso a mis ejemplos que, Dios mío, yo adoro. A veces cuando me preparo bien me gusta a mí también, ¿sabes? Vamos. Bueno, aquí no alcanzo a mostrar todos. Pero bueno, se verá, ¿sí? Otra vez, como haciendo una summary de todo eso, las que son sonoras son zvonkie, arriba. Guárdate este mensaje, sí, oye, guárdate esta foto o la voy a enviar al grupo de Telegram que tenemos, sí, y me gustaría que la guarden, sí, que tengan siempre esta tablita para saber qué letra, por ejemplo, poner en los adjetivos después de cierta consonante. Por ejemplo, sabes que cuando dices широкий, como amplio, ¿sí? широкий, después de una K, no, nunca puedes tener una U. ¿Por qué? Justo por eso, ¿sí? Que es un tipo de consonante que requiere algo suave después. Nunca se escribe K con U en ruso, ¿sí? Saludos, Uruguay. Ajá, ¿sí? Entonces, bueno, guárdate esta tabla. Otra vez, звонкие, глухие son sonoras y sordas. Luego, siempre duras, ж, ц, ш. Siempre suaves, всегда мягкие, y, ч, щ. Y las que tienen estas parejitas, b, p, v, f, bla, bla, bla. No voy a repetir eso, a ver. Perfecto, empezamos con mis ejemplos. El primer ejemplo es un tipo de pescado, pez, ¿sí? Que de hecho tiene mucho que ver con la Navidad porque tenemos un plato especial que justo se llama селедка под шубой. Los que viven en Rusia me entenderán. ¿Sí? Es un tipo de pescado salado. ¿Sí? Y les doy dos versiones. En el artículo que leí, este era el primer ejemplo de una palabra que todo el mundo conoce desde chico y que tiene cuatro letras seguidas, así, sin vocales. ¿Sí? L, signo suave, D, signo suave. Y luego también, ya le he hecho esto mucho más fácil, ¿sí? Y les escribo cómo se lee. Silch es un nombre más formal, sí, Silch, pero Silotka es como le llaman todo el mundo, bueno, diminutivo, digamos, ¿sí? Silotka. Y pon atención aquí a la conexión de estas dos consonantes, ¿sí? Estas dos consonantes, como están juntas, ay, ¿qué tenemos? Que claro, la D no se lee como D, se lee como T suave. Entonces, toda la combinación no es tan difícil. Si puedes pronunciar la L junto con T, lo podrás pronunciar. Silt. Y quiero que todo el mundo ahora mismo esté pronunciando esto en voz alta conmigo. ¿Sí? Silt y silotka. Silotka, otra vez es la T-K, ¿sí? Silotka. Y eso tiene que ser un poco más fácil, pero claro, cuando tienes consonantes sin vocales, ahí podremos tener un problema y eso es lo que queremos practicar hoy, ¿sí? Solo es el primer ejemplo. Luego tendremos palabras más largas y la complicación estará al final de esta palabra donde habrán muchas consonantes.
Pero como les dije, estas palabras son muy, muy auténticas, son de verdad las que usamos diariamente los rusos, y aunque no sean de un nivel, uy, otra vez селедка, no, агентство, ¿sí? Aunque no sean de un nivel básico, pero creo que algunas sí tienen que ver mucho con el castellano y son de verdad tan útiles que creo que no hay una hora correcta para aprenderlas y ahora es un buen momento igual. Entonces, ¿qué tenemos? Агентство. Vamos a ver lo que sucede al final. Las 4 letras que tenemos al final, S, T, V, O. Cuando no estás acostumbrado puede costarte, de verdad, pronunciarlo bien. Stvo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a practicar mucho porque varias palabras van a tener esta terminación. Entonces con la primera ya practicamos, tenemos que practicarlo bien. Stva, stva. Normalmente no hay acento en esta sílaba, entonces es una A, no es una O. Stva, ¿sí? Y lo que viene antes es la raíz. No sé si es la raíz o el raíz. Creo que la raíz de la palabra. Y aquí es agente. Agente es un agente, ¿sí? No siempre pongo la traducción, así que escuchen bien con atención. Sí, y agente es agente. Agente. Y agente en sí se entiende, pero luego, porque agente se acaba con T, resulta que tenemos T, S, T. Y ahí son cuatro consonantes enseguida, ¿sí? Y el secreto de justo esa palabra, агентство, va a ser una agencia, ¿ya? No sé si se entendió. Agencia, una agencia es агентство, se acaba con U, entonces es neutro. Y el secreto de justo de esa palabra es que no leemos la primera T. También si te fijas en la transcripción de arriba, aquí no tienes que pronunciarlo a la manera castellano porque si tienes G, lo lees como G, pero aquí es una G. La G en ruso siempre es una G porque tenemos otra letra para decir G, que es X, ¿sí? G. Entonces, агентство, агентство, así es como se lee. Агентство. ¿Sí? ¿Vamos bien? Voy a ver los comentarios en YouTube. Ajá, bueno, vamos bien, perfecto. Seguimos entonces. Вмешательство. Voy por como van las letras, ¿sí? A, B, B, G, uno por uno. Y la palabra вмешательство también me ha gustado porque se entiende, ¿no? ¿Qué quiere decir? Вмешательство. Вмешательство. Claro, empezamos con la pronunciación. Вмешательство. Intervención. Otra vez tenemos stva al final. Stva. Si tienes problemas con pronunciar 3 consonantes seguidas, tienes que separarlas en parejitas. ¿Sí? Decir st, luego tva, luego stva y stva. ¿Ya? Así tiene que ser nuestra lógica. Luego seguimos con le. Lo tenemos que conectar con lstva. Lstva. ¿Sí? Igual en la transcripción que viene aquí arriba, pongo L con una coma. Y eso significa que tenemos que pronunciarlo suavemente. ¿Sí? Вмешательство. Y ahora vamos sílaba por sílaba. Вме. Tiene que ser muy suave. Вмешательство. Вмешательство. Es una de las palabras más difíciles, creo, de esta lista, así que no te preocupes. Tengo вмешиваться aquí como ejemplo de asociación. ¿Sí? Вмешиваться significa intervenir. Intervenir, вмешиваться, y вмешательство va a ser un sustantivo, ¿sí? El hecho de intervenir. Вмешательство. Seguimos. Una palabra súper internacional que en ruso se escribe con muchas consonantes, también porque en inglés algunas letras tienen varios sonidos, ¿sí? Вмешательство tenemos ahora y ahora gentleman. ¿Y tú
Quizás sabrás cómo se escribe en inglés gentleman, ¿sí? Y en ruso se escribe de esta manera. Se lee también de la misma forma. Como en inglés es bastante, como no cambia la forma, tenemos el acento a la primera sílaba, gentleman, ¿sí? Gentleman. Solo men es un poco más suave, quizá un poco, men, ¿sí? Gentleman. Aquí no pongo ninguna asociación porque es una pura palabra internacional. Gentleman. Quiero ver sus reacciones porque espero que les sirvan estas palabras y que las encuentren muy útiles, ¿sí? Seguimos con la palabra доказательство. Доказательство. Ага. Доказательство. Доказать abajo es un verbo que significa probar, comprobar, ¿sí? Comprobar. Доказать. Y claro, otra vez, ¿cómo se forma el sustantivo? Le agregamos un sufijo, ¿sí? Y el stva son sufijos y es la misma terminación otra vez, ¿sí? Y доказательство significa prueba, una prueba. ¿Qué palabra es esa? Prueba, súper común, ¿verdad? Pruebas. Доказательство. Доказать, convencer a alguien a veces, ¿sí? Comprobar algo. Vamos a leer eso. Aquí no sé si es tan difícil, solo son muchas sílabas. Доказательство. Yo creo que el problema tiene que estar en la Z, ¿sí? Si te cuesta pronunciarla bien. Доказательство. Доказательство. Угу. Доказательство. Sí, en singular aquí aparece. Luego, una palabra un poco más formal, pero muy parecida, законодательство. También que suena cada día. Y bueno, uno si lee noticias, si escucha la radio, ve la televisión, va a escuchar esos sonidos seguramente, estas palabras. Закон, закон, ¿sí? Las primeras 5 letras son, significan la ley, ¿sí? La ley, закон. En ruso es masculino, la ley y закон, ¿sí? Y aquí es una palabra compleja. Significa que tiene 2 raíces, ¿sí? Y una letra bueno, cuya función es conectar las 2 raíces. Aquí después de закон tenemos esta letra U que conecta 2 partes. Y дать, ¿saben qué es дать? Dach es dar, ¿sí? Y entonces es como emitir las leyes, no sé si se dice así. Sí, entonces es legislación, una parte de nuestra sociedad, ¿sí? Законодательство. Bueno, no sé qué aquí, otra vez muchas sílabas. Al final tenemos listvo. Vamos a practicar leerlo, ¿sí? Y si lo sabes decir rápido, eso va a hacerte sonar más fluido, que en verdad tienes confianza a la hora de hablar ruso. Законодательство. Законодательство. Угу. Por ejemplo, puedes decir, vamos a decir, законодательство России, законодательство Chile, ¿sí? De este país. Luego, una palabra también con la misma terminación, espérenme, es издательство. Издательство, ya ven la traducción, ¿verdad? Издательство. Издательство es editoría, o no sé si se llama editor la empresa que, bueno, edita libros, sí, y... ya muy bien, sí, perfecto. ¿Dónde se emiten los libros? ¿Sí? Editor. Издавать.
es un verbo bastante específico y quizá te lo digo también para practicar, pero si por ejemplo te compras un libro en ruso, ahí siempre vas a tener el nombre del editor, ¿verdad? ¿Quién hizo este libro real? ¿Sí? Y vos, si lees Издательство Москва, va a ser editor Moscú, ¿sí? Издательство. Издательство. Aquí también es bastante difícil pronunciar las z, d juntos. No es diccionario, es la empresa que imprime libros, ¿sí? Издательство. Entonces, de verdad tenemos que practicar la z, luego la d y luego izda. Para mí es fácil, pero tú tienes que practicarlo. Luego, consulado. Cuando vas a un país, claro, necesitamos saber dónde está el consulado de tu país. En ruso es консульство. Консульство. Да. Consulstva. Bueno, si ya aprendiste la terminación stva, no tiene que ser tan difícil. Pero bueno, es bueno saber esta palabra. Consulstva. Con el acento a la primera sílaba. Consulstva. Ahora, he agregado esta palabra justo, a ver, espérame, justo para, es muy larga, para San Petersburgo, porque justo los estudiantes internacionales que vienen a vivir en Rusia, así, a estudiar, tienen que saber este nombre muy bien, porque hay una calle donde quedan los dormitorios para los estudiantes internacionales. Entonces, yo también viví en esta calle porque el dormitorio para los estudiantes rusos también estaba ahí. Y está en una estación de metro que se llama Primorskaya, entonces cerca del mar, ¿sí? Y ahí, obviamente, pues construían barcos. Y aquí justo tenemos una palabra de construcción naval que es, bueno, viene de karablь, que es un barco grande, ¿sí? Karablь. Y строить es construir, ¿sí? Кораблестроительство. Vamos a separarlo en dos partes. Строительство, строительство, empezando con la C, es la palabra construcción, que también es súper común, ¿verdad? La palabra construcción es строительство. Y корабль. Oye, корабль se acaba con una consonante blanda, por eso tenemos Y como letra de conexión. Y кораблестроительство. Кораблестроительство es muy lógico que es construcción naval, ¿sí? ¿Verdad? Кораблестроительство. Ya me avisan cómo les sale. ¿Sí? Кораблестроительство. Bueno, pero esa no es tan usada solo en San Petersburgo. Tienen que de verdad aprenderlo bien porque necesitan, por ejemplo, decir su dirección. Decir su dirección, el taxi, y ahí es cuando, ¡ay! Кораблестроительство. Y la calle se llama Кораблестроителей. Seguimos con el descontento. También me gustó bastante esta palabra porque si te preguntan, ¿estás contento? Dicen, доволен, довольна. Entonces, доволь es nuestra raíz. Довольство. Y недовольство es cuando uno está descontento, ¿sí? No está contento. Недовольство. Недовольство. ¿Sí? Недовольство. No sé qué decir aquí. Otra vez la misma terminación y nie como negación. De hecho, varias veces funciona así en ruso. Por ejemplo, podemos tener la palabra pravda. Pravda, que es la verdad, ¿sí? Pravda. Y неправда va a ser mentira. Tenemos otra palabra para mentira, pero usamos mucho esta forma de negaciones. ¿Sí? Неправда, no es verdad.
Ajá, seguimos. Si no se escucha en este móvil, por favor, les invito a la cuenta de Ruso con Katia, ahí está todo mucho mejor. Обстоятельства. Creo que aquí voy a acabar con transmitir al Ruso con Katia. Sí, en la cuenta de Ruso con Katia nos vemos. Pam, pam, pam. Sí, claro. Обстоятельства. También una buena palabra, súper útil. Circunstancia. ¿Sí? En plural va a ser A al final, pero se pronuncia de la misma manera. Обстоятельства. Gracias. Обстоятельства. ¿Sí? Обстоятельства es una circunstancia. Y bueno, no sé, otra vez, bst al principio, pero si no has estudiado mi curso o no has prestado atención a este tipo de combinaciones, vas a querer leerlo como bst, ¿sí? Bst, pero en realidad la B se lee como P, entonces es un poco más fácil. Up, como up, sta, ya, tel, stva. Siempre lo dividimos en sílabas, es mucho más fácil. Обстоятельства. ¿Sí? Me parece muy bien. Обстоятельства. No es difícil. Обстоятельства. Bueno, así eran las circunstancias. Такие обстоятельства. Да, обстоятельства. Luego, una palabra que suena un poco parecido, pero significa compromiso, obligación. Bueno, algunos de ustedes sabrán que должен es como cuando uno debe hacer algo. Y también hay un sinónimo que es обязан. Justo las primeras 5 letras de acá. Y en el final, обязан. Обязан, обязана significa debo. ¿Sí? Y no estoy comprometida para hacer eso. ¿Sí? Y обязательство es un sustantivo. Dios mío, todavía hacía sol y ahora está a oscuras. Dios mío, 3:45 en Rusia. Invierno. Entonces, compromiso o yo diría obligación. Obligación es обязательство. Si él tiene obligaciones, él tiene compromiso, обязательство. ¿Sí? Обязательство. Ok. Bueno, esa palabra que me encanta y como creo que en español igual es muy larga. Ya ves que tenía que aumentar cada vez la tipografía porque no tenía suficiente espacio para tantas letras. Y de verdad, vamos a contar. Sí, vamos a contar cuántas consonantes hay. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 consonantes. 13 consonantes, de verdad. 13 consonantes en una palabra. Emprendimiento. Ay, предприниматель. Si le quitamos las últimas 4 letras va a ser el emprendedor. Предприниматель. Hay palabras más largas, pero es que no todas son usadas y предпринимательство es muy usado. Por eso, de hecho, ya dividí la transcripción por partes, ¿sí? Para que sea más fácil para ustedes. Предпринимательство. Предпринимательство. Creo que si leen la parte que está escrita arriba es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, es como se entiende mucho mejor. Предпринимательство. Me avisan si es así o no. Voy a ver los comentarios de YouTube. No veo ningún comentario. Entonces, se entiende todo, ¿no? Предпринимательство. Sí. Por eso en ruso uso mucho el T9. ¿Saben? T9, o no sé cómo se llama en tu país, cuando tu móvil te ofrece opciones de palabras cuando empiezas a escribir la palabra. Lo uso muchísimo en ruso porque aunque sea una palabra un poco diferente, puedo sacar las últimas letras y pues al menos tener
mayoría de las letras ya escritas por mí, ¿sí? Porque sé cómo escribirlo, pero igualmente es como, hoy me da flojera, ¿no? Autocorrector, gracias. Y sí, предпринимательство. Aprendemos esto, ¿sí? Porque de eso habla todo el mundo. Предпринимательство. Luego también, no sé si suenan formal estas palabras, pero igual necesitas saber algo así. Nos quedan 2 palabritas, así que ánimo. Представительство. También al principio tenemos otra vez pre, sí, pero pre es normal. Está. Aquí, ¿qué pasa? Otra vez, de se lee como t. Представительство. Si de verdad es demasiado difícil para ti, quítate una consonante. Se te entenderá, ¿sabes? Представительство. ¿Qué haría yo? Puedo sacar esta T. Si no me sale, yo digo представительство. Aunque no sea perfecto, pero se entiende. Представительство. Algo así. También todo esto, тельство, a la hora de hablar se corta. Entonces, si yo digo их представительство, bueno, igual es casi todo se pronuncia. Представительство. Ya me siento a oscuras aquí, Dios mío. Vamos, otra vez. Bueno, no escribí aquí, pero представитель es un representante. Si le quitamos las últimas 4 letras otra vez, представитель es un representante, представлять es representar, o también imaginar, представлять. Y представительство es nuestra palabra de representación. Y la última palabra, perfecto. Espero que les guste esta porque tiene que gustarle, porque es placer. En ruso se dice como удовольствие. Otra vez un poco largo, pero es que sí necesitamos saberlo. Удовольствие. Sí, de hecho, la palabra satisfecho viene de ahí también. Satisfacción tendría que ser. Placer. Удовлетворенный va a ser satisfecho, satisfecha, удовлетворенная. Como por ejemplo, no sé, puede ser en sentido más sensual o puede ser muy formal. Удовлетворить como petición o sí, creo que petición, sí, sabes. Удовольствие es mi última palabra de hoy. Si tienen preguntas, por favor, ahora es el momento. Удовольствие. Aquí tenemos terminación un poco diferente, no ства, sino que stvие. Удовольствие. Un удовольствие este live. Ok, muy bien. Gracias. Sí. Voy a compartir ese documento como les prometí. Y también me gustaría decirles cuál será el tema de mi próximo live, que va a ser el lunes. Sí, el lunes, el 3, ya será el año nuevo. El 3, empezaremos a hablar. ¿Saben? No sé si ya se dieron cuenta que los lunes tenemos conversaciones un poco menos técnicas, los miércoles más técnicas, y el 3, no, olvídenlo ahora, desde el 3, por 2 semanas tendré lives 2 veces al día, así que el 3 tendremos 2 temas, un técnico, otro no tan técnico, pero igual, bueno, tienen que venir a todos, ¿ok? Si quieren aprovechar las clases gratis, sí, hasta el año que viene, sí. ¿Cuánto necesita practicar para hablar ruso en 6 meses? Entonces, como la cantidad de horas, lo que uno tiene que hacer para conseguir un resultado así en 6 meses. Y luego, ¿dónde estudiar ruso? Eso es un tema más específico. Sí, universidades, instituciones, cómo en general se estudia ruso, ¿sí? ¿En qué ciudad es mejor estudiar? Si tenemos acentos y si, por ejemplo, tú estudias por un año en una ciudad chica y luego no te entienden en Moscú. Y nada, que les deseo que sean muy, muy, muy felices
y que el año que viene sepan trabajar lo suficiente para estar creciendo como persona, como ser alguien, no sé, aún mejor, ¿saben? Este año, más buena persona, también que sepa hacer más cosas que nos hace sentir más felices, ¿sí? Cuando sabemos que sé hacer esto bien, ¿no? Ay, qué bueno. Eso. Муа. Все, всем пока, ребята. С Новым годом, с наступающим 2022 годом. Пока.